nosotros hablamos de los procesos infecciosos, nosotros tenemos que diferenciarlo en dos formas: proceso infeccioso generalizado y el proceso infeccioso localizado. Se dice que el proceso infeccioso es generalizado cuando se emplea para identificar un síndrome febril de varios días de evolución y en el que no existe un foco infeccioso identificable, ¿no? Pero lo que hay que recordar siempre en un proceso infeccioso generalizado es que vamos a tener siempre la presencia de fiebre y vamos a tener la presencia de un síndrome del RES. Es decir, el paciente debería tener un hígado grande y debería tener un vaso grande, y esto debería estar acompañado de adenopatías. Cuando nosotros hablamos de y obviamente si yo tengo un proceso infeccioso localizado, el ejemplo clásico va a ser una amigdalitis o una faringitis, en la cual yo voy a tener ganglios regionales aumentados de tamaño, no va a haber hígado ni vaso grande, ¿no? Recordar ese dato es importante. O sea, si yo sospecho en una infección localizada, van a tener que haber presencia de ganglios regionales, y a esto no va a estar asociado ni un hígado ni un vaso aumentado de tamaño. Si el hígado y el vaso está aumentado de tamaño, tenemos que sospechar en un proceso infeccioso generalizado. Tiene fiebre, tiene náuseas, ¿no? Tiene dolor de cabeza, ¿no? Y aparte de eso presenta artralgias, ¿no? Entonces con eso nosotros más o menos nos vamos haciendo una idea. Fíjense que es un paciente que está pálido, tiene adenopatías cervicales, tiene un hígado y un vaso grande, luce pálido y hay una leve ictericia, como ustedes pueden ver. Entonces con estos datos nosotros ya podemos ir pensando alguna posibilidad, podemos ir disgregándola en diagnósticos sindrómicos, pensando la posibilidad de un síndrome febril. La otra posibilidad es un síndrome del RES, ya que hay hepatoesplenomegalia, hay adenopatías. El paciente aparte de eso tiene una anemia que podría, ahora acuérdense que no hemos puesto acá el dato de la ictericia, pero él tiene una anemia asociada a una leve ictericia, entonces podríamos pensar en la posibilidad de una anemia hemolítica, ¿no? Entonces si yo tengo un paciente con estas características y en una zona donde hay valles interandinos, probablemente no mencionan que es eje selva, yo tengo que pensar en la posibilidad, como ya habíamos mencionado, de enfermedad de Carrión, la otra posibilidad, leptospirosis, y a esta posibilidad también le agregaría malaria, ¿no? Malaria es una condición que me puede producir fiebre, náuseas, vómitos, hígado y vaso grande, ¿no? Y esto podría estar acompañándose de una anemia hemolítica, ¿no? Es importante tener en cuenta esta situación, ¿no? Y otra condición que podríamos meter en el diagnóstico, podríamos meter una enfermedad rickettsial en esta zona, pero no me mencionan de rash por ningún lado, o presencia de lesiones tipo vasculitis, ¿no? Pero de todos modos entraría en el diagnóstico diferencial. De todos modos, fíjense, nuestros diagnósticos podría ser leptospira. En el caso de leptospira, nosotros deberíamos encontrar un paciente donde manda la ictericia en el examen físico, va a tener un hígado y un vaso aumentado de tamaño, o un hígado o vaso aumentado de tamaño, y va a tener dolores a nivel de extremidades a la palpación, y vamos a tener una ictericia conjuntival. Usualmente estos pacientes que vienen a hospitalizarse con leptospira van a venir con un síndrome de Well, o sea, pueden venir con una falla renal aguda. El paciente que viene con influenza es un paciente que tiene un cuadro gripal importante, tiene bastante moco, bastante fiebre, de más de 39 grados, ¿no? Esta evoluciona en los últimos 3-4 días, ¿no?
y a esto se agrega tos, ¿no? Esto, digamos, un poco se aleja esta posibilidad en vista que este paciente tiene un mes de evolución de enfermedad. En el caso de riquecias, como les dije, tendría que haber una lesión tipo vasculitis, que no la tenemos, ¿no? Tendría que haber lesiones cutáneas en extremidades, pero de todos modos es un importante diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que pensar, porque las riquecias, sobre todo la producida por el tifus murino, puede confundirse fácilmente con la fiebre tifoidea que no le he puesto acá. Acuérdense que la fiebre tifoidea va a tener fiebre, dolor de cabeza, hígado o vaso grande, y a esto va a estar asociado una aglutinación que se trepa de 1 de 80 a más de 1 de 160 el típico O un típico O mayor de 1 sobre 160. ¿No? Obviamente en un paciente pues, que come alimentos que no están bien, que no están preparados, que están contaminados, etcétera. Malaria, como les dije, es otro diagnóstico interesante por lo ya comentado, y hepatitis B es interesante pensarlo en una zona endémica, ¿no? Es importante pensarlo porque podemos tener, si tuviéramos una zona endémica de hepatitis B, tendríamos que pensar en un paciente con una hepatitis B crónica, ¿no? La hepatitis B aguda, el curso clínico es diferente, el paciente tiene náuseas, vómitos, tiene fiebre, de pronto cae eso y el paciente se comienza a poner histérico. En el caso de los arbovirus es diferente porque el tiempo de enfermedad es corto, es menos de una semana, el paciente puede tener dolor retrocular, va a tener cefalea, puede tener náuseas, puede tener decaimiento, etc. En el caso de rubiola es completamente diferente, ¿no? Va a haber fiebre y va a haber adenopatías retroauriculares, ¿no? Puede haber una fase también que está aumentada la coloración en la cara, pero obviamente estos serían todos diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar. Al final este caso fue una enfermedad de Carrión. Fíjense que la hepatomegalia, las linfadenopatías y la esplenomegalia están en relación al síndrome del RES. Este paciente está con anemia ictericia, esto principalmente por una anemia hemolítica. Y pueden haber otras manifestaciones como mialgias, dolor articular. Obviamente este caso, este paciente no ha tenido convulsiones, ni coma, ni sonolencia. E incluso algunos pacientes pueden complicarse con derrame pericárdico en la evolución cuando dentro de la fase aguda o en el periodo intercalar desarrollan una infección oportunista asociada a toxoplasma que podría producir un derrame pericárdico. Este es otro caso interesante en el cual tenemos un paciente agricultor que está en Campo Redondo. Este paciente está en Campo Redondo. Campo Redondo pertenece también a Amazonas. Y fíjense que viene con fiebre, malestar, escalofríos, epistaxis de hace 10 días. Fíjense que el paciente está ictérico, con una palidez importante, con hepatosplenomegalia, tiene rales en ambos campos pulmonares y hay un soplo sistólico funcional. En el hemograma lo que llama la atención es una reacción leucemoide. Los neutrófilos están en 89%, los metamielocitos 5%, los abastonados 4%, los linfocitos 10%, los monocitos 1%, la hemoglobina está en 4%, ¿no? El hematocrito está en 14%, las plaquetas 102.000. Entonces cuando yo tengo un cuadro de estos y lo que primero que tengo en el hemograma es una reacción leucemoide, yo lo primero que voy a pensar probablemente es si tengo los leucocitos más de 25.000, por un lado voy a presentar en un proceso linfoproliferativo, ya sea una leucemia o un linfoma, y por otro lado voy a tener que pensar en una enfermedad de Carrión. Esto está confirmado más todavía por la presencia de hemoglobina en 4. Entonces yo necesito una gota gruesa o un frotis que me diga que hay presencia de Bartonella bacilliforme, ¿no? Efectivamente hay Bartonella bacilliforme, una parasitemia en un 80%. Y tengo un típico en 1 sobre 80. Recordar que la primera
infección oportunista que se produce en los pacientes con enfermedad de Carrión va a ser fiebre tifoidea. Por lo tanto, a este paciente le voy a tener que dar una quinolona para el manejo oportuno. Otra cosa interesante, en los pacientes con enfermedad de Carrión también vamos a observar linfopenia, así como en las infecciones sobreagregadas por gérmenes gram negativos o sepsis por gérmenes gram negativos, también vamos a observar linfopenia. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a este dato. ¿No? Y al final tenemos la foto del paciente, ¿no? Este paciente tiene un dato interesante, ¿no? Fíjense acá que lo que predomina más es la ictericia sobre la anemia. Me había olvidado de mencionarles que este paciente tiene una aglutinación para leptospira mayor de 1/100. Por lo tanto, este paciente tiene una enfermedad de Carrión y encima de eso tiene una coinfección con una leptospirosis. Por lo tanto, es frecuente ver en la costa norte del Perú coinfección entre enfermedad de Carrión y leptospirosis por ser una enfermedad muy prevalente en esa zona. Y en segundo lugar, eh, todo paciente con sospecha de enfermedad de Carrión o leptospira, vamos a tener que nosotros hacer el descarte respectivo para enfermedad de Carrión y leptospira, ¿no? Porque hay que pensar en la posibilidad que existe una coinfección.
obviamente que vamos a ver que del 50 al 90% de los pacientes hacen síntomas, quiere decir que hay un grupo de pacientes, de repente es un 50% que no nos van a hacer síntomas y 12% de pacientes van a hacer manifestaciones neurológicas. Fíjense que van a venir con una faringitis, con ganglios regionales, fiebre, rash. Entonces cuando pensemos eso tenemos que pensar la posibilidad de un síndrome de mononucleosis-like, donde va a estar metido infección aguda por VIH, mononucleosis infecciosa, infección citomegálica, puede estar metido rubiola y puede estar metido toxoplasmosis. Este es un caso interesante, es un paciente de 23 años con fiebre y cefalea de hace 3 días, un paciente que está despierto, tiene hongos en la boca, no hay signos meningios, pero la cefalea es intensidad 9. En el líquido no hay presencia de criptococo, no se observan células, pero la presión de apertura es de 30 células por mililitro, 30 centímetros de agua, perdón. Cuando hablamos de hipertensión endocrinal hablamos de 18 centímetros de agua, tiene una cefalea intensa. Si yo tengo este paciente con estas condiciones, mi primera opción a pensar es una criptococosis del sistema nervioso central y la segunda a pensar es una tuberculosis meningia. Obviamente si tiene mugue oral voy a tener la posibilidad que este sea un paciente con SIDA o incluso que sea un paciente diabético, ¿no? Que está descompensado. Este paciente al final fallece porque desarrolla una hipertensión endocrinal importante y fíjense que en las meninges se encuentra un depósito de una sustancia así como miel, fíjense en todas las meninges, ¿no? Y cuando se hace el estudio anatomopatológico encontramos abundantes formas de Cryptococcus neoformans. Fíjense que Cryptococcus neoformans es un hongo que obviamente va a generar una reacción de hipersensibilidad tipo 4 mediante linfocitos. Pero en este caso, si es un paciente con SIDA, ¿no? Asumiendo el hecho que tiene mugue oral, este paciente va a tener una pobre reserva de linfocitos CD4, por lo tanto no va a haber formación